Buenas noches tengan todos hermanos, gracias damos a Dios en esta noche por la bendición de estar con ustedes de nuevo desde sus hogares. Hoy nos toca ver y estudiar otro pasaje bíblico que nos ayuda a reflexionar y a poder llevar nuestra relación con Dios de manera agradable y de manera como Él quiere que la llevemos. Estamos hablando sobre el tema de victoria sobre el pecado, de tal manera que hay muchas circunstancias que a veces nos hostigan, nos desafían y a veces también ofertas que llegan a nuestra vida para hacer lo incorrecto, pero pues la naturaleza que tenemos y que hemos recibido de Dios nos ayuda a luchar contra ellas y salir cada día avantes de cada experiencia con la que nos encontramos. Vamos a iniciar nuestra actividad con una palabra de oración. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la noche por la vida que nos concedes a nosotros y a todos tus hijos, donde quiera que estén, y en todo lo que es también el equipo que ocupamos para hacer posible este momento. Te rogamos, oh Dios, nos auxilie siempre con tu gracia, tu presencia, de tal manera que todo lo que realicemos, todo lo que reflexionemos, meditemos, hablemos, platiquemos, oh Señor, todo ello redunde y resulte para tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual en todos los aspectos de nuestra vida. Guíanos con tu Espíritu en esta hora y que tu presencia prevalezca en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en esta hermosa noche: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Muy bien, hermanos, ya escuchamos la lectura bíblica de Romanos capítulo 6, 1 al 14, donde Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, les comparte y les enseña y les confirma y afirma ahora la calidad de vida que los hermanos tienen a través de la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de luchar y batallar contra el pecado y que siempre debemos salir victoriosos, no es porque
tenemos una gran capacidad como humanos de superar el pecado, vencer el pecado. Si nos vencemos y tenemos victoria sobre el pecado por la naturaleza nueva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, cuando Él venció el pecado y venció también a la muerte. Por supuesto que hay muchos factores que hoy entran en acción y que luchan y batallan también contra nosotros, los que tratamos de sobrellevar y realizar las cosas y dar el testimonio mejor en este mundo para agradar a Dios. Surgen muchos factores que nos invitan y que nos asedian y que a veces nos incitan a hacer lo correcto. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí al escribir también su carta a la iglesia de Roma. Es importantísimo tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Pablo aquí está recalcando a los hermanos que ellos son ahora un pueblo, una comunidad especial. Ya no pertenecen al mundo lleno de corrupción, obedeciendo a la corrupción o dando placer al pecado como ellos quisieran tenerlo o hacerlo. Aquí lo que Pablo les enseña a partir de la redención comprada por Cristo en la cruz del Calvario, ahora ellos no están a merced del pecado. Ahora ellos no pueden ser esclavos del pecado. Ahora ellos no pueden ser dominados por el pecado o al grado de que ellos obedezcan a hacer lo incorrecto. Eso lo recalca en este pasaje, no porque los hermanos son tan excelentes hermanos o superhombres o superhumanos, sino todo descansa en la obra y gracia de Dios en la cruz del Calvario a través de la muerte de Cristo. Por eso es que Pablo en el versículo número 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que todos los días nosotros, desde que nos levantamos, todos los días morimos al pecado y vivimos para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días nuestra lucha siempre será contra lo incorrecto, contra la maldad, contra el pecado, contra cualquier cosa que se oponga a la gracia, al amor, a la bondad y a la vida eterna que Dios nos ha dado. Y nosotros todo el tiempo también tenemos que enfrentar la batalla y la tenemos que librar. Porque entonces, para eso, Cristo nació, vivió, murió por nosotros, venciendo el pecado y posteriormente venció la muerte, también para nosotros. Así que, por eso es que lo más maravilloso de la vida que Dios nos da ahora es que, a pesar de que seamos seres humanos con diferentes caracteres o con emociones, con sentimientos, con lo que somos, imperfectos todavía, lo más hermoso es que aun siendo de esa condición, somos habilitados para hacer la voluntad de Dios y rechazar siempre cualquier oferta negativa o de maldad o tentación a hacer lo incorrecto. Y vivimos y luchamos por todos los medios para hacer y obedecer la voluntad de Dios en medio de un mundo como el nuestro. No es fácil vivirlo, pero somos habilitados para eso. No porque seamos excelentes hombres o super personas o mejores que otros. No, todo descansa en la gracia
de Dios, en el que también nos aferramos cuando Él llegó a nuestra vida. Abrimos nuestro corazón y Él empezó a gobernar y a dirigir nuestras vidas. Eso es lo que hace que venzamos todos los días el pecado. No porque seamos tan buenos, sino porque Dios está operando, está obrando en nosotros, y eso hace que nosotros obtengamos cada vez y cada día la victoria. Eso no está diciendo que en algún momento no cometamos alguna falta o algún error, puesto que cada error que cometamos como cristianos sinceros, nos acercamos a Dios, confesamos y Él nos perdona. De esa manera vencemos la maldad todos los días de nuestra vida. Esta es la vida maravillosa que Dios nos ha dado en medio de todas las condiciones que se ha dado en nuestra vida. Así que vamos a seguir reflexionando en este capítulo de Romanos 6, 1 al 14, y voy a ceder el espacio al hermano Hugo para hacer su comentario al respecto. Hoy nos toca ver una de las cartas, para mi punto de vista, muy importantes, como es la que escribió Pablo a los romanos. Ella es una carta que ha afectado en la vida de muchas personas, que ahorita lo vamos a ver, y muchas personas que estuvieron en gran pecado, y leyendo ciertas citas, ciertos versículos de esta palabra, de esta epístola, se convirtieron y llegaron a los pies de Cristo. Podríamos mencionar varios ejemplos. Recuerdo uno de los ejemplos sería Agustín. Agustín era un gran pecador y alguna ocasión escuchó una canción que decía: tole lege, toma y lee. Abrió la Biblia al azar y leyó Romanos 13 al 14. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y Agustín decía: Señor, sé que es pecado, pero todavía no me quites de esto. Pero después de esto, él llega a los pies de Cristo y se vuelve uno de los grandes predicadores en esos tiempos, y que influyeron en gentes como Calvino. Y así podemos mencionar otras citas más y otras personas más, otros personajes que a través de esta carta que Pablo escribe a los romanos, donde no está dando leche, sino está dando alimento sólido. Y podríamos ver, por ejemplo, lo que nos dice en la carta, en este capítulo que estamos viendo, que es el 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y si lo hacemos de esta manera, podríamos sonar un tanto antinomiano. ¿Por qué? Porque mientras más peques, más grande sería la gracia. Pero ese no es un enfoque como lo debemos de ver nosotros como cristianos, porque también dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque cuando morimos al pecado, morimos con Cristo. ¿Y qué nos dice el siguiente versículo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros no hemos hecho nada. El Señor Jesucristo es el que ha hecho todo el trabajo ahí en la cruz. Por Él fuimos conjuntamente crucificados con Él en ese momento. Por Él vamos a ser resucitados en su segunda venida. Y por Él vamos a estar en gloria. Entonces, no podemos pensar, como decía Agustín, sí, quiero librarme, pero espérame un poco más. Cuando lee la palabra de Dios en Romanos 13, 14, reflexiona, hay una convicción y se convierte a los pies de Cristo. Hermanos, nosotros cuando morimos en Cristo, cuando crucificamos a ese antiguo hombre y cuando volvemos a nacer en ese nuevo hombre, debemos de entregar todo a Cristo. Debemos de seguir adelante, tener puestos los ojos en Cristo para hacer lo correcto delante, como dice su palabra. Porque somos sepultados juntamente con el que muere por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre. Nosotros en nuestro proceso primero somos justificados, posteriormente santificados, y cuando venga el Señor seremos glorificados. Esa es la promesa que Él nos da en esta palabra. Así es, amados hermanos, cuando nosotros morimos al pecado, nace y surge una nueva vida, ya no con la capacidad o la incapacidad que tenía antes, sino ahora ya con una capacidad diferente, renovada, reforzada, transformada, ahora con la habilidad de poder vivir la vida que Cristo nos ha dado. Esa es la razón por la que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la gracia de Dios manifestado en ese gran sacrificio merece valorarse, merece reconocerse. Y si nosotros estamos en este estatus hasta el día de hoy, es porque Dios así lo quiso. No porque fuimos los más obedientes, no porque fuimos los más importantes o los mejores. No, es porque Dios así lo quiso en su grande y sublime amor y misericordia. Y hoy tenemos la gran bendición de poder batallar contra el pecado y poder vencerlo, puesto que Él lo venció también para nosotros. Voy a dar ese espacio al hermano Rodrigo para su comentario. Como han sido comentados los hermanos, en este pasaje del apóstol Pablo a los romanos, le hace una advertencia cómo debemos vivir cuando el Señor nos rescata, cuando Dios nos rescata del pecado y podemos estar con Él, ser fieles a Él y también obedecerle continuamente para su gloria. Porque dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Así que nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, que Él venció al pecado y nuestros pecados fueron juntamente crucificados en su muerte. Así que nosotros ahora debemos vivir una vida nueva, una vida en la cual agrade a nuestro Dios y a nuestros semejantes, porque nuestra vida debe ser completamente diferente
a como éramos antes. Así que dice la palabra de Dios, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces nosotros debemos siempre vivir para Dios continuamente. Debe ser nuestro objetivo vivir para Dios y a través de Él poder tener la victoria sobre el pecado, en el cual dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. O sea que ya no vamos a ser esclavos del pecado, sino que tenemos el poder de nuestro Dios para poder vencer al pecado. Así que, hermanos, esa es la recomendación que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma. Ya nos informamos acerca de lo que es el documento bíblico hoy, y ahora la pregunta que surge para nosotros es: ¿de qué manera nosotros podemos combatir y de qué manera enfrentamos todas las circunstancias, todas las amenazas, todas las ofertas que llegan a nuestra vida? Debido a que nosotros ahora tenemos una gran capacidad, ahora la pregunta es: ¿cómo puedo yo vencer o cómo estoy enfrentando? ¿Qué herramientas tengo o manejo para yo tener victoria sobre el pecado y vencer todos los obstáculos que llegan a mi vida? Eso es importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Y por qué lo debo lograr? Entonces, en primera instancia, no olvidemos que para poder cada día ser mejor y tener mejor fuerza para batallar contra cualquier oferta negativa que llega a nuestra vida, recordemos que tenemos nuestro manual divino, la revelación especial, que es la palabra de Dios. Allí encontramos todas las respuestas y todos los mecanismos para que nosotros echemos mano de ella y encontrar cómo sobrellevar. Por ejemplo, Pedro cuando escribe dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Es bastante difícil eso porque a veces las circunstancias nos golpean, no solamente los de afuera, sino a veces nuestra propia familia. Es bastante difícil luchar cuando la circunstancia está dentro. ¿Cómo resolver, cómo vencer, cómo superar esto? Cuando a veces viene de nuestra propia familia. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la oración y de alguna manera tenemos que vencer sobre las circunstancias que nos rodean. Así que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, pero también las acciones que tenemos que tomar. Sin la palabra, sin la oración y sin la acción de rechazar cualquier oferta negativa, hermanos, es difícil tener victoria sobre el pecado. Entonces, voy a ceder el lugar al hermano Hugo para responder también parte de esta grande pregunta que hoy nos estamos enfrentando con ellos y de qué manera tenemos que combatirlo. Dice la palabra de Dios: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Alguna vez se acercaron a un servidor pidiendo consejería? Y es complicado porque la persona que se acercaba a un servidor era una persona alcohólica. Tenemos que saber de qué acaecemos y en qué podemos apoyar y en qué no. En esta vida diaria, yo nunca he tenido problemas con el alcohol. Nunca en mi vida he fumado. Yo no puedo apoyar a un fumador que quiere dejar el cigarro. Yo no puedo darle consejería
a una persona que quiere dejar el alcohol, pues yo no tengo esos problemas. Créanme, hermanos, que cada uno de nosotros venimos al corazón de Cristo, venimos a los pies de Cristo enfermos, porque Él viene por los que estamos enfermos. Es un hospital. A veces una congregación tiene que ser un hospital donde vamos a llegar y el sanador y nuestro médico perfecto va a ser Jesucristo. Cada uno con su propia concupiscencia, con su propio gusto, porque el que no tomó, fumó, el que no fumó, fue fornicario, y así, alguno que fuese adúltero, pero Dios llegando a ese hospital, con nuestro Señor Jesucristo, el doctor de doctores, créame, hermanos, que a cada uno nos va curando y nos da la medicina que necesitamos. Sí es complicado, pero tenía que ser honesto y tuve que apoyarme en un hermano que sí tuvo problemas de alcohol, pero también no por ningún programa, sino porque llegó a los pies de Cristo, salió adelante. Y él sí podía darle la consejería adecuada. Entonces, nosotros, igual que ustedes, tuvimos problemas. Estamos viviendo en esta vida agobiante para muchos y en un ritmo de vida que va muy rápido. Es una vorágine en la que si no estamos preparados espiritualmente, nos gana, confundimos, y el pecado es muy sutil, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, el mejor remedio para dejar el pecado es huye. Cuando esté el pecado, huye. Y si tú tuviste problemas de alcohol, no te va a llegar con algo que no te guste, te va a llegar con un whisky, con algo que te va a gustar para que caigas. Si fuiste mujeriego, pues no te va a llegar una mujer fea, sino el enemigo te la va a presentar de tal manera que caigas. Y no, ya obviamente, como nos dice la palabra de Dios, ya el pecado no se tiene que enseñorear de nosotros, pero nosotros debemos de huir del pecado y acercarnos en la persona, el hermano, el anciano, el diácono, el pastor, al que tengamos confianza y pedirle que ore por nosotros, porque las pruebas van a estar ahí todos los días de nuestra vida, ¿sí? Hasta que no estemos glorificados con Cristo, ahí van a estar. Y recordemos que tenemos el libre albedrío de tomar la decisión, pero por eso es una lucha constante. Tenemos que orar, tenemos que dar gracias, saber que nosotros hoy en día estamos en Cristo y somos más que vencedores. Él nos compró a precio de sangre y clamamos a Él, y créanme, clamamos, y sí, algunos te dicen, es que tú no entiendes esta ansiedad, y efectivamente, el que tiene drogas, el que tuvo problemas de drogadicción, tiene ansiedades. Yo no lo entendía, hermanos, hasta que me dio la diabetes, y te da ansiedad porque no comes, y es algo que lo que encuentres, lo quieres comer. Entonces entendí, las personas que pasan por esas etapas, por esos procesos, sí tienen conflicto, pero no hay problema que no pueda solucionar Cristo. Para Cristo todo es posible. Y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú pide, clama a Él y Él va a llegar y Él te va a ayudar. Y cuando te des cuenta, vas a estar dado de alta en ese hospital de Jesucristo, diciéndote, he aquí, eres más que vencedor. Pero toda esa labor es por medio de Cristo Jesús, nadie más. Él es el único que puede vencer y venció a la muerte. Y al vencer a la muerte venció al pecado.
Y como coherederos, como decían nuestros hermanos, nosotros debemos de arrebatar eso y decir, somos coherederos con Cristo y debemos de estar santificados para su venida. Gracias te damos, Señor, porque nos has justificado, porque nos has santificado, pero te estamos esperando para glorificarnos en ti. La vida diaria, hermanos, es una vida de constante lucha desde que abrimos los ojos. Pero el Señor nos ha dado armas como la oración, la lectura de su palabra. Y cuando nosotros nos integramos a nuestras actividades, estamos, como dice la palabra de nuestro Dios, estamos revestidos con ese poder que da el Señor. Estamos revestidos de un nuevo hombre. Por lo tanto, hermanos, la invitación para cada uno de ustedes, que nos arrepintamos. Por muy grande que sea su pecado, pongámonos a los pies del Señor y Él nos dará ese poder de poder vencer a todas las tentaciones que existan en este mundo. Algunos que son adictos al alcohol dicen, yo no puedo dejar el alcohol. Pero si Dios nos da el poder de vencerlo, lo vamos a hacer. Y cuando usted, el día que ni se va a dar cuenta, no va a tener esa necesidad de tomar alcohol. Así que, hermanos, ese es el poder de Dios. Y ese Dios tan grande nos provee de una herramienta tan grande que podamos vencer cualquier situación. Por muy grande que sea, hermanos, Dios nos va a dar ese poder para poder vencer este problema, este conflicto en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en cualquier lado, hermanos, Dios nos va a dar ese poder. Así que, hermanos, es la invitación que les hago para que ustedes ríndanse al Señor y podrán ver las grandes maravillas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermano, gracias damos a Dios. Sí, como compartieron nuestros hermanos, el estar de este lado no quiere decir que fuimos los mejores seres humanos. Estamos de este lado porque Dios en su grande misericordia nos sacó, nos salvó. Y si lo hizo conmigo, lo hizo con nuestros hermanos, lo puede hacer con cualquier persona. No importa su condición, no importa la circunstancia en la que vive, puesto que Cristo murió por usted, por ti, por mí y por todos aquellos que se arrepienten y buscan su perdón, su gracia y su misericordia. Así que no es fácil, por supuesto. Nosotros venimos en línea, entre comillas, del cristianismo, pero nunca lo fuimos hasta después de cumplir la mayoría de edad, hasta que experimentamos en carne propia la condición que vive este mundo sin Dios y sin Cristo. Es que Dios en su misericordia nos alcanzó. O sea, no es garantía que el que nace en cuna cristiana sea cristiano de cierta manera. Nosotros vivimos eso. Y aun cuando ya fuimos transformados, todavía quedan muchas cosas que nos costó mucho trabajo dejar, pero a través de grandes luchas dejamos muchas cosas. Lo que decía Pablo, lo que eran para nosotros bueno o ganancia, lo damos o lo dimos por pérdida, por amor y por ganar a Cristo.
No es fácil vivir de este lado de la gracia, pero usted puede alcanzarlo en su condición solamente reconociendo que necesita esa gracia divina de parte de Dios, y entonces Él se lo dará. Nos lo ha dado y usted puede recibirlo con tan solo abrir su corazón para recibir este don inefable y sublime de parte de Dios. Lo seguimos invitando y convocando. Si alguien nos está escuchando que por primera vez siente la necesidad de tener un encuentro, una relación con Dios, que cambie su condición de vida espiritual, moral, en todos los ámbitos, Dios tiene los brazos abiertos para usted y para todas las personas que deseen vivir y gozar de esa bendición. Los invitamos en el nombre y amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu sublime amor. Porque aun cuando éramos nada, éramos basura, enviaste a tu Hijo Cristo, murió en nuestro lugar, venció el pecado a favor nuestro y hasta la muerte a favor nuestro. ¿Con qué pagaremos todo esto, oh Dios? Solo rendirte nuestra vida en su totalidad, nuestra vida en gratitud, en reconocimiento por lo que tú eres y has hecho en nuestra vida. Permítenos, oh Dios, seguir honrándote, seguir dándote a ti la gloria que mereces y más que eso, oh Señor. Toma nuestras vidas, sigue bendiciendo la vida de tu gran iglesia en todo el mundo y dale el privilegio siempre de ser una gran portavoz tuyo en medio de este mundo. Te honramos, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, les seguimos invitando a que estén conectados con nosotros todos los lunes a las 8 de la noche. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto del temario que tratamos, también los invitamos a hacer sus comentarios. Y si gustan anexar algún tema al respecto, también lo pueden hacer y con todo gusto atendemos sus notas en cada actividad. Así que Dios nos bendiga y los esperamos a las 8 de la noche todos los lunes. Que Dios nos bendiga y un abrazo para todos.